Shalom, shalom, ¿cómo están mis amados, mis amadas? Bienvenidos a esta clase. Estamos en una clase abierta de Retoños de Olivo, el grupo de discipulado. Para aquellos que recién se conectan, que no nos conocen, mi nombre es Juliana Doldán, de Misión Operando Cambios, desde Buenos Aires, Argentina. Estamos transmitiendo en vivo. Aquí son las 7 p.m. de Argentina y estamos llevando lo que es la palabra de la Torá, la verdad de la Torá, a través del Ruach HaKodesh a todas las naciones. Estamos en este tiempo especial, el Padre quiere hablarnos y quiere enseñarnos a través de este tema de la teología del reemplazo, un tema muy importante para poder conocer, para poder discernir en qué posición estamos como hijos de Dios, como hijos de Elohim. Quiero saludarte, shalom, shalom, bendiciones, bendiciones, bienvenidos a aquellos hermanos, hermanas que se están agregando. Quiero que estés compartiendo este tiempo porque es importante, yo también ahora mismo lo voy a estar haciendo, es importante que compartamos la verdad de este mensaje que el Padre quiere exponer a través de nuestras vidas hoy. ¿Se escucha bien? Quiero saber si se oye bien, allí un like, si nos pueden decir si se escucha bien. Quiero agradecer a todos mis hermanos, mis hermanas. Estamos transmitiendo más relajadamente con equipos nuevos para la gloria de Hashem que el Padre ha provisto y bueno, estamos queriendo hacer con excelencia la obra para el reino, amén. Así que quiero saber si se oye bien, si se escucha bien y vamos a estar ya dando comienzo a este grupo de discipulado, este grupo de enseñanza. El grupo, te comento de paso, el grupo Retoños de Olivo es un grupo cerrado de Misión Operando Cambios, pero estamos haciendo clases abiertas porque entendemos de que es necesario conocer ciertos temas para abrir los ojos, para conocer la verdad que nos hace libres, que nos lleva a un nuevo nivel espiritual. Y hermanos, hermanas, quiero agradecer como familia, ya lo he posteado, lo he publicado, lo he dicho, pero te lo vuelvo a repetir. Gracias por tus oraciones. Gracias, muchas gracias. Tú no sabes el proceso que el Padre nos está llevando en el fuego, en ese refinamiento. Estoy todavía un poco convaleciente, dejo quietito el brazo. Pero sé de que el Padre está haciendo cosas nuevas en nuestra vida y eso va a repercutir para bendecirte también a ti. Esto que yo ahora estoy, quizá tú ves y dices, no está tan mal, Juliana, no estoy tan mal, pero quiero decirte algo que se me venía a la mente hoy a la tarde y te lo quiero decir. Esto es la unción, esto es Él, esto es Él. Es la unción, es que el reino no se detiene, es que su palabra no tiene que ser detenida, es que si lo dejamos ser a Él, más allá de cómo uno se sienta, es Él fluyendo, es su unción fluyendo y bueno, Baruch Hashem, gloria a su nombre, porque aquí estamos, más allá del dolor, más allá de la prueba de fuego, más allá de todo. Estamos aquí cumpliendo el servicio por amor a Él y por amor a cada ovejita perdida de la casa de Israel. Y aquellos hermanos, hermanas que también están escuchándonos, aquellos amigos que nos están oyendo, sean todos bienvenidos. Y bueno, sin más, quiero empezar a compartir este tiempo, este mensaje. Amén. Quiero comenzar con el tema de qué es lo que sería la teología del reemplazo. La teología del reemplazo es también llamada teología de suplantación. Implica una interpretación parcial del nuevo pacto cuyo argumento
es que la actual relación de Dios con los cristianos reemplaza la relación anterior que él tenía con su pueblo Israel. La teología del reemplazo enseña que la Iglesia reemplazó el plan de Elohim, que la Iglesia reemplazó a Israel, que ahora hay un Israel espiritual. Ahora vamos a ir viendo. Yo quiero enfatizar en esto. Nos han enseñado de que el Israel fue detenido, el tiempo de Israel. El Padre ahora ha reemplazado a su pueblo Israel porque ha rechazado al Mesías, y que ahora la iglesia cristiana es el Israel espiritual. Vamos a ir viendo por qué esto no es así. La palabra habla, vamos a ir en lo que es Romanos. Pero antes te quiero decir, en Efesios dice de que los pactos dados a Israel, en Efesios 2 dice que los pactos, los planes, las promesas son para la ciudadanía de Israel, para aquellos que nos injertamos en la ciudadanía de Israel por medio de la fe en lo que hizo Yeshua en el madero. La ciudadanía, los pactos, las promesas son dadas a Israel. Ahora, ¿qué pasa? En la teología del reemplazo se dice que todo esto es espiritual. Se espiritualiza de una manera todo y se dice que es todo alegórico. Entonces todas las promesas dadas a Israel deben ser espiritualizadas y dadas al Israel espiritual, en este caso lo que sería la iglesia cristiana. Eso es lo que dice la teología del reemplazo. Ahora, el tema es que en Romanos 11 habla de los dos olivos. Tú lo puedes buscar allí, anotar, Romanos 11. Y esos dos olivos, uno es el olivo silvestre y el otro el olivo natural. Y el olivo natural no es el desechado. Ahora, dice que las ramas del olivo silvestre tienen que ser injertado en el olivo natural, no al revés. Entonces, dice Pablo por allí en Romanos que esa arrogancia, ese creerse más que otro, es lo que él decía, que no se jacten, que no se jacten. En Romanos 11, 1 y 2, Pablo dice, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. Es bien claro Pablo en esta declaración bajo la inspiración del Ruach HaKodesh. ¿Ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Pues si alguna de las ramas, en este caso, por ejemplo, judías, fueron desgajadas, y tú, gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La promesa que todo Israel va a ser restaurado y que Elohim, que Dios no desechó a su pueblo, se encuentra en varios mensajes de la palabra, en varios textos. Entre ellos en el Salmo 130, tú puedes leer versículos 7 al 8, y dice así, espere Israel a Yud-Het Bad-Hei, porque en Adonai hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados.
la palabra es clara. Él redimirá a Israel. Él perdonará a su pueblo. Él tiene un pacto hecho con Israel. Nosotros, los que tal vez no tenemos sangre israelita, judía, de la casa de Judá, o israelita, de Israel, somos injertados por medio de la emuná, de la fe en Yeshua. Ahora, esa fe nos injerta en ese olivo natural. Es esa fe que viene, que no reemplaza, siendo gentiles, siendo una iglesia gentil. No se puede reemplazar nunca al pueblo Kadosh, al pueblo apartado, al pueblo escogido. No existe tal cosa de un Israel espiritual. Ahora vamos a ir viendo de dónde surgió todo esto, de dónde surgió, quién se inventó todo esto, porque de algún lado salió. De algún lado alguien declaró algo, lo decretó, lo dictaminó y se hizo un edicto, pareciera, ¿no? Como el edicto del rey. Ahora, vamos a ir viendo de a poquito, ¿no? Hay una palabra que es como que viene de raíz antisemita, que se nos ha enseñado, particularmente yo tuve más de 20 años en la iglesia, y se nos había enseñado de que porque el pueblo de Israel había rechazado al Mesías, entonces Adonai los había rechazado, y la iglesia que había nacido en Pentecostés había surgido como un nuevo pueblo, y ahí el Israel espiritual. Eso es lo que nos habían inculcado, nos habían enseñado, porque había pecado Israel. Entonces, como había pecado Israel, entonces Adonai desechó. Ahora, seamos sinceros, la iglesia cristiana no tiene pecado, la iglesia católica no tiene pecado. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué hay? ¿Preferencia para un pueblo u otro pueblo? Pecado hay, y mucho. Entonces no es por el hecho de que pecaron porque desecharon al Mesías que el Padre desechó a su pueblo y se armó de un nuevo pueblo gentil que nació en el libro de los Hechos capítulo 2. Hay que ver contexto, hay que ver enseñanza, hay que enseñar y aprender desde perspectiva hebrea, porque si no podemos hacer cualquier herejía, cualquier error, cualquier mentira. Primeramente, remitirnos siempre a la palabra. ¿Ha desechado Adonai a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera lo ha desechado. Ahora, ¿ha nacido un nuevo pueblo, un Israel espiritual en el libro de los Hechos capítulo 2 en Pentecostés? No. Quiero remitirme a ese momento. En ese momento, dice la palabra de que habían venido israelitas, hebreos, de todos los lugares de alrededor de Jerusalén. Se habían reunido allí en Jerusalén, habían subido a Jerusalén. ¿Y por qué habían subido a Jerusalén? ¿Por qué venían a Jerusalén? Venían a Jerusalén porque no es que surgió ahí en un momento de repente Pentecostés. Esa fiesta conocida como Pentecostés, donde se derrama el Espíritu en lenguas de fuego, en realidad la fiesta, la Moadim, la fiesta bíblica que habla en Levítico 23, es Shavuot. Shavuot. La fiesta de la cosecha, de los primeros frutos, de las semanas. Y se celebraba en Shavuot
la entrega de la Torá. Así de importante era esa fiesta, que luego de 50 días de haber salido de Pesaj, de haber salido del pueblo, ¿no?, de Egipto, luego de 50 días, se celebra la entrega de la Torá frente al monte Sinaí. Esa entrega de la Torá es una entrega que nos han enseñado en forma legalista de una ley mosaica, una ley rigurosa, mosaica, de un Dios lejano allí arriba del monte. Pero en realidad, cuando estudiamos y vemos desde el corazón del Padre, podemos entender de que esa ley llamada ley mosaica en realidad era una instrucción, eran instrucciones de vida para que nos vaya bien, así como le dijo a Josué, y que prosperemos en todas las cosas, que nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos. Era una instrucción del Padre, y no solo eso, sino que era un pacto matrimonial. Por eso la Biblia termina con las bodas. Entonces, frente a esa entrega de amor, todos los del pueblo, de los pueblos circundantes, subían a Jerusalén a celebrar la conmemoración de la entrega de la Torá y llevaban su ofrenda al templo. Entonces, hay mucho error porque se enseña de que a partir de ahí comenzó el Israel espiritual, la iglesia gentil, la iglesia cristiana. Pero en realidad no es así, eran hebreos. Eran talmidín de Yeshua. Eran discípulos de Yeshua. Que ellos estaban esperando, como les dijo Yeshua, esperen hasta que venga la promesa, el sello. ¿Y cuál era ese sello? Sí, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Padre, ¿no? Sí, pero ¿por qué tenían que esperar? Porque así como en Shavuot, en el primer Pentecostés frente al Sinaí, se mostraron las tablas de la Torá y se entregó la Torá, así, en el libro de los Hechos, capítulo 2, se muestra cómo se confirma la palabra de Ezequiel 36, 26 y de Jeremías 31, 31, cuando dice que escribiré mi ley en su mente. Escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Entonces, mis amados, mis amadas, ahí se estaba produciendo no una nueva iglesia, no un nuevo pueblo, sino que se estaba produciendo un cambio de lugar de la misma instrucción del Padre del Sinaí, que ahora no estaba sobre piedra, sino plasmada en el corazón, y a fuego, aleluya, porque en el Sinaí dice que ardía el fuego, allí dice estruendos terribles, impresionante el poder de Adonai. Y en ese lugar, donde estaban reunidos esperando en ese momento de Shavuot, aleluya, el fuego cayó sobre ellos. Y se selló con fuego la Torá en sus corazones. Y se cumplió en todo ese proceso entre Pesaj y Shavuot, Pentecostés, esos 50 días, en esa cuenta de Homer, todo un proceso de renovación del pacto. Yeshua levantando la copa, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y este es el pan, que es mi cuerpo, del nuevo pacto,
Se establece hoy ese nuevo pacto que yo les declaré a través del profeta Jeremías, a través del profeta Ezequiel. Ahora la Torá va a estar escrita en sus corazones. No hay un sacar pueblo, sacar instrucción, sacar ley, y ahora empieza la gracia, y ahora empieza la iglesia gentil, y todo lo demás lo tiramos por la borda y lo desechamos. El Padre no obra así, porque si no, no sería un Padre amoroso, si no, no sería un Padre de amor. Si no, la Torá sería un libro de reglas o de instrucción y nada más. Y no sería una instrucción paternal, ni un contrato matrimonial. Entonces, ¿qué pasa con la teología del reemplazo? La teología del reemplazo quiso sacar a Israel. Quiso sacar del mapa y de todos los planes a Israel, a su pueblo. El cristianismo, mi amado, mi amada, tú que me escuchas, que quizá estás en alguna iglesia cristiana, no nació en el libro de los Hechos, capítulo 2, en Pentecostés. El cristianismo nació a través de concilios, como el concilio de Nicea que vamos a ir viendo, el concilio de Elvira, concilios con Constantino. Estudia, investiga, no te quedes con lo que yo te diga. Pero en realidad, esos 120 que recibieron la instrucción, la Torá, el pacto matrimonial en sus vidas, eran hebreos. Guardaban Shabbat, comían limpio, guardaban las fiestas, por eso estaban allí. Eran hebreos, eran israelitas, dispersados, sí, dispersados y venían. Pero eran israelitas, no eran cristianos. No eran cristianos. Cuando se piensa de que la iglesia sustituye a Israel, voy a ir un poco más allá. Y el Padre me está ministrando y me está guiando él, ¿no? No estoy leyendo nada. Cuando, te repito, se sustituye, porque no se entiende, se cree que Israel son los judíos que vemos en la sinagoga. Y en realidad Israel es más allá. Israel judío es aquel de la casa de Judá, de la tribu de Judá. Los que están ahora en Israel. Y algunos también dispersos. Pero también están las otras 10 tribus. Y ese es el Israel, la casa de Israel, las ovejitas perdidas de la casa de Israel que decía Yeshua que él venía a buscar. Pero cuando nosotros tenemos la mente de que esas ovejitas perdidas de Israel, ya está, somos nosotros, los gentiles, la iglesia cristiana, y todo es para la iglesia, porque somos el Israel espiritual. Hay algo muy trascendental y clave, mis amados. ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia del Cordero? ¿Quién es la novia del Cordero? Su pueblo, ¿no? Nos han enseñado que es su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Y no lo hablo en forma despectiva. No los hablo, por favor, no lo tomen en forma de juicio despectivo. Estoy reflexionando. Una iglesia que, o un pueblo, hablemos de congregación, de pueblo. Saquemos el nombre iglesia. Un pueblo. Un pueblo que no conoce el nombre verdadero del novio. Vayamos al vínculo. Una novia que no conoce el nombre verdadero del novio. Por consecuencia, cuando uno no conoce el nombre denota identidad.
Una novia que está enamorada de un novio que no es el novio real. Porque el novio real es hebreo. El novio real usa talit. El novio real guarda Shabbat, guardaba las fiestas, comía kosher, limpio, guardaba la Torá. Entonces, ¿ustedes se piensan de que el novio, el cordero, Yeshua, se va a casar en yugo desigual? ¿Se va a casar en yugo desigual? ¿Con una novia que no tiene mente hebrea? ¿Que no tiene pensamiento hebreo? ¿Que no está en la ciudadanía de Israel? ¿Que no conoce ni lo que son los pactos? ¿No conoce las promesas? ¿Que no conoce las fiestas? ¿Que celebra fiestas paganas? La palabra en la Torá misma dice dentro de una instrucción: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Dios celoso. Una novia como Homer. ¿Te acuerdas de Homer? La prostituta, esposa de Oseas. No creo. Tenemos que usar el sentido común. Tenemos que usar el sentido común. Vamos a avanzar un poquito más. Voy a salir un poquito. Consecuentemente, este cristianismo no solamente se separó de el mesianismo, de las raíces hebreas, sino que también se constituyó en enemigo acérrimo del judaísmo. Vamos a ver algunos ejemplos históricos, prácticos, de lo que han dicho estos que han inventado la teología del reemplazo. Este varón, ahora vamos a ver quién es. Es Ignacio de Antioquía. Y dice que, miren lo que dice, que él enseñaba que cualquiera que celebrara la Pascua con los judíos o recibiese emblemas de esta fiesta judía, se hacía partícipe de los que mataron al Señor, así decía él, ¿no? Aquí ya empezaba el antisemitismo. Ahora, me remito a esto, quiero decir algo que se me viene. ¿Es verdad que el pueblo rechazó a Yeshua? ¿Que los judíos, que Israel rechazó a Yeshua? ¿Es verdad? Me parece que no, que se globaliza. Me parece que se generaliza. Porque hay un versículo que está mal traducido, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero en realidad en el original hebreo, allí dice: a los de su oficio vino. A los maestros de Torá, a los fariseos. Y los de su oficio no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque él pasó por alto todo lo que eran los cercos al mandamiento. Él pasaba por alto todas las leyes rabínicas. Él iba de lleno al corazón del Padre, que es la Torá. Solo Torá. Solo Torá. Y eso no lo aceptaron de él. Entonces, es mentira que el pueblo judío, israelita, odiaba a Yeshua. Lo amaban. ¿Cómo una madre que resucita a su hijo lo va a odiar? ¿Cómo un ciego de nacimiento que comienza a ver lo va a odiar? ¿Cómo los niños que se le subían a UPA lo van a odiar? ¿Cómo una Marta, una María, como un Zaqueo?
Y así tantos del pueblo, multitudes lo seguían, multitudes lo amaban, multitudes estuvieron frente al madero, llorando por su muerte. Entonces es una mentira de que el pueblo judío odiaba a Yeshua. Pero el antisemitismo inculcó eso. Entonces se enseñaba este argumento, ¿no? Que como los judíos habían rechazado al Mesías, entonces Elohim los rechazó a ellos. Ese era el contexto, ¿no? Y de la idea, para que nosotros tengamos odio a los judíos, a los israelitas. Vamos a ver te voy a ir mostrando quiénes son estos hombres. Este es uno de los fundadores de la teología del reemplazo, Ignacio de Antioquía. Este es Ignacio de Antioquía. Allí está. Ahí lo tienes a Ignacio de Antioquía. Voy a ver si puedo cerrar un poquito. Ahí está. Este buen hombre enseñó que aquellos que participaban con la Pascua hebrea se hacían partícipes de los que mataron a Yeshua. Literalmente, o sea, si había discípulos nuevitos que querían incorporarse con los del camino, con los Netzarín, con los discípulos de Yeshua, frente a esta declaración se frenaban y no celebraban Pesaj. Esto entre el año 50 y 117 de la era cristiana. Estamos hablando del 50, fíjate, años 50 de la era que estamos actualmente, al 117. Luego vino este otro personaje, miren las caras, ¿no? La verdad que asustan. Justino Mártir, del año 100 al 106 de la era cristiana, afirmó que el pacto de Elohim con Israel ya no era válido. Escucha, tremenda herejía, blasfemia. Y que los gentiles habían reemplazado a los judíos. Este personaje, te lo presento, es el primero que directamente ya fundó la teología del reemplazo. Justino Mártir. Dijo, el pacto de Elohim con Israel ya caducó, ya no es válido, la Torá ya pasó, y ahora los gentiles reemplazan a Israel. Hay más declaraciones, vamos a seguir. Está este buen señor, Ireneo, tremendo, ¿no? Porque le dicen los padres de la iglesia, y son los padres de la iglesia, porque los padres de la iglesia cristiana, el padre de la iglesia cristiana no es Adonai, ni Yeshua, son estos. En eso tienen razón, en eso es verdad. Ireneo, año 130 al 202 de la era cristiana, él declaró que los judíos fueron desheredados de la gracia de Elohim. Qué soberbia, ¿no? En las declaraciones, la verdad que me impacta. Los judíos fueron desheredados de la gracia de Elohim. Eso declaró Ireneo. Y todo el mundo creyendo, ¿sí? Porque imagínense en ese tiempo, si había Biblias eran muy pocas y bueno, el pueblo ignorante recibía las enseñanzas de estos hombres. Aquí tenemos a Tertuliano, del año 155 al 230 de la era cristiana. Culpó a los judíos por la muerte de Yeshua y argumentó que habían sido rechazados por Elohim.
totalmente antisemitas, totalmente las declaraciones odio a los judíos, odio a los hebreos, totalmente antisemita. Tenemos más padres de la iglesia. Aquí tenemos a Orígenes. Del año 185 al 254 de la era cristiana. Él fue el responsable de mucho antisemitismo, todo el cual estaba basado en su afirmación de que los judíos fueron responsables de matar a Yeshua. Estos hombres, ahora te voy a mostrar más, los famosos padres de la iglesia fueron los que convocaron a concilios. En las escrituras tenemos el concilio de Jerusalén, cuando se trató el tema de la circuncisión, el tema de qué enseñar a los primeros discípulos, el tema entre Pablo y Pedro. Pero luego vinieron otros concilios, con personajes como estos. Y de aquí surge todo el misterio, que no es tan misterio ahora, de la iniquidad, de la anomia, de lo antitorá, que nos alejó del origen de nuestra emuná, de nuestra fe, que es hebrea. Nos llevó a Roma, nos llevó a Grecia. Vamos a seguir viendo. Aquí tenemos una imagen. Esta imagen se trata del concilio de Elvira. Estos personajes, llamados padres de la iglesia, se reunieron. En este concilio de Elvira del año 305 de la era cristiana en España, y se dictaminó allí la prohibición a los conversos de compartir alimentos con un judío, casarse con un judío, bendecir a un judío y, escucha bien, observar el Shabbat. En el concilio de Elvira, en el año 305, se prohibió guardar Shabbat. Se prohibió compartir la mesa con un israelita, casarse con un israelita, bendecir, compartir. Y dejaron de guardar Shabbat. Por supuesto, para empezar a celebrar el domingo, el día del Dios Sol. Luego, en el año 325, viene el otro concilio. El concilio de Nicea. Allí lo tenemos en primera plana al famoso Constantino, el emperador Constantino, y a los padres de la iglesia. Estos que tú ves aquí son los padres de la iglesia cristiana. Y como tú dices, sí, porque ellos fueron los que luego empezaron a derrocar todo lo que es Torá y empezaron a traer el sincretismo religioso y a cambiar el Shabbat por el domingo, a dejar y inventar cosas como el tema de que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, el tema de la Trinidad, el tema de los errores doctrinales terribles. Hombres que para nada estaban en santidad, hombres corruptos, hombres que no eran hebreos, hombres que eran paganos, adoraban a Mitra, hombres que no les importaba el mundo espiritual para nada. Cuando la palabra dice
que nuestra fe tiene que estar fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles, de los emisarios, y sobre el fundamento único que es Yeshua HaMashiach, podemos ver, viendo esta imagen, que la iglesia cristiana y católica no están fundamentados sobre la doctrina de los apóstoles, sino sobre la doctrina que se inventaron en estos concilios. Y en este concilio de Nicea, en el año 325 de la era cristiana en Turquía, se cambió la celebración de la resurrección de la fiesta de las primicias judías a la Pascua, a la Semana Santa. Se intentó disasociarla, todo lo que es la Semana Santa, de las fiestas judías. El concilio declaró, porque es indecoroso más allá de toda medida, que el más sagrado de los festivales tengamos que seguir las costumbres de los judíos. Terrible. Por lo tanto, no tengamos nada en común con este pueblo tan aborrecible. Esa es la declaración que se hizo en el concilio de Nicea. Te lo voy a repetir. Separaron la Semana Santa, inventaron la Pascua, de Pesaj, de Bikurín, de los panes sin levadura. Sacaron todas esas fiestas, las Moadim, las santas y célebres convocaciones escritas en la palabra. Hicieron un reformateo de la mente de la gente y dijeron, eso ya no más. Vamos a hacer una Semana Santa cristiana. Y declararon esto: porque es indecoroso más allá de toda medida que el más sagrado de los festivales tengamos que seguir las costumbres de los judíos. Fíjate, ¿era la costumbre de los judíos? ¿O era la convocación del Padre, del Abba Kadosh? Era una cita, una Moadim, una fiesta, una santa convocatoria para con su pueblo. Por lo tanto, dice la declaración, no tengamos nada en común con este pueblo tan aborrecible. Tremendo el odio que se fue formando a partir del concilio de Nicea del año 325. Luego, vamos a seguir avanzando. Está este hombre Eusebio, del año 275 al 339 de la era cristiana. Él enseñó que las promesas de la Escritura estaban destinadas para los gentiles y que las maldiciones estaban destinadas a los judíos. Afirmó que la iglesia era el verdadero Israel. Y acá empezamos con la frase el Israel espiritual. Desde acá, desde el año 275 al 300. O sea, las maldiciones para los judíos, las bendiciones para los gentiles, para la iglesia cristiana. La iglesia es el verdadero Israel. Tremendo. Tremendo este Eusebio, inspirado satánicamente. Juan Crisóstomo, del año 349 al 407. Él predicó una serie de sermones en contra, obviamente, de los judíos, en los que declaró: la sinagoga no solo es un burdel y un teatro, también es una cueva de ladrones y un lugar de alojamiento para bestias salvajes. Los judíos son asesinos empedernidos, poseídos por el diablo.
Terrible el odio, terrible. Continúa diciendo Juan Crisóstomo en sus predicaciones. Su libertinaje y embriaguez los ha entregado a las costumbres de los cerdos. Terrible. Negó que los judíos pudieran recibir alguna vez el perdón. Afirmó que era un deber cristiano odiar a los judíos. Escucha bien, escucha bien. Escucha bien, porque esto en este tiempo se iba condensando un odio que luego desembocó en un holocausto, desembocó en una inquisición, entre comillas, santa. Escucha bien, porque esto se empezó a ir gestando muy de a poco desde el año 300. Fíjate lo que dice, afirmó que era un deber cristiano odiar a los judíos. Afirmó que los judíos adoraban a Satanás. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que este hombre fue canonizado como un santo. Así como me escuchas. Este hombre, tú lo buscas en el santoral y está canonizado como un santo. Impresionante, ¿no? Vamos a ir. A ver. Hay más, sí que hay más. Hay otros padres de la iglesia también. Jerónimo. Jerónimo del año 347 al 420. Jerónimo, allí lo tenemos. Él describió a los judíos en sus escritos, en sus predicaciones, como serpientes usando la imagen de Judas. Sus salmos y oraciones son los rebuznos de burros. Son incapaces de entender la escritura. Qué soberbia, ¿no? Alguien gentil, totalmente pagano, antisemita, diciendo que un judío es incapaz de entender el Tanaj. Tremendo, ¿no? Porque cuando habla de escrituras estamos hablando que en ese entonces existía, recién se estaba formando el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento más conocido, ¿no? Estaban las cartas por allí desparramadas todavía, ¿no? No estaba todavía armado. Entonces, ¿cómo va a decir este hombre que un judío, un hebreo, no era capaz de entender el Tanaj? Que cuánta soberbia, cuánta arrogancia y odio, ¿no? Vamos a seguir. ¿A quién tengo por acá? Agustín. Agustín también canonizado, San Agustín. Algunos lo tienen ahí colgando en la puerta, a San Agustín. Del año 347 al 420. Él afirmó, con un odio acérrimo, que los judíos merecían la muerte. Directamente. Pero que estaban destinados a vagar por la tierra para ser testigos de la victoria, escucha bien, terrible, para ser testigos de la victoria de la iglesia sobre la Quejilá. Te repito. Él afirmó que los judíos merecían condena de muerte, pero que estaban destinados a vagar en la dispersión para demostrar que la victoria es de la iglesia cristiana sobre la Quejilá, sobre la sinagoga. Impresionante, ¿no? Te animo a que estés compartiendo este mensaje. Te animo allí, si puedes estar ayudándome a compartir, te lo agradezco. Shalom, shalom, shalom. Bienvenidos a todos los que se están agregando. Luego vamos a ir, vamos a tener un tiempo para que ustedes me escriban sus dudas y en lo posible les voy a estar respondiendo, ¿sí? ¿Vamos bien?
Amén. Vamos bien. Aleluya. Continuamos. En la Edad Media, a ver, vamos a leer este texto. Esperen que me voy a salir un poquito, así podemos leer. Dice así, porque es real, es irónico, ¿no? Que cuando uno considera el hecho de lo que hoy se llama Iglesia, que comenzó como una institución judía, era llamada Asamblea Mesiánica, o Kehilá, fue fundada en Judea por judíos que eran seguidores de un Mesías judío, y todos sus documentos fundacionales fueron escritos judíos. El Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, mal llamado, es hebreo, está escrito en hebreo. Entonces, ese sabor judío, como dice aquí, de lo que fue llamado posteriormente cristianismo primitivo, no iba a durar mucho, porque a medida que la Kehilá, que la congregación comenzó a extenderse más allá de Judea, su mensaje fue abrazado por más y más gentiles que no tenían ningún interés en mantener contacto con las raíces hebreas de lo que fue llamado después la Iglesia. Peor aún, los nuevos líderes gentiles comenzaron a volverse, como leíamos, contra el pueblo judío, caracterizándolos o rotulándolos como asesinos del Mesías, como que mataron a Dios, el deicidio. Entonces, todos los nuevos discípulos estaban siendo engañados. Ahora, ¿qué es lo que creen los seguidores de la teología del reemplazo? Cuando uno habla con alguien que cree, desde el cristianismo, cree que Israel es la Iglesia y no el pueblo hebreo, no los judíos. Cree que el reino profetizado en el Antiguo Testamento vino a ser cuando Yeshua murió y que no habrá por tanto ningún reino literal para los hebreos, para los judíos. Que el reino está representado por la Iglesia sobre la tierra y consecuentemente todo dominio sobre la creación y la humanidad está siendo o ha de ser ejercido aquí ahora por la Iglesia. Por eso dicen que Elohim está levantando a sus muy ungidos apóstoles y profetas. Creen que la Iglesia, por tanto, tiene la tarea encomendada de establecer el reino hasta que toda la creación doble su rodilla ante él. Solo siendo así, Yeshua podrá volver. Así que siendo así, depende de nuestro esfuerzo su venida. Bueno, aquí hay varios errores. Como hemos visto, Israel no reemplaza, la Iglesia no reemplaza a Israel. El tema de el Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto, mejor dicho, no tiene nada que ver con el reino ahora, que se cree mucho cuando se habla de ministerio apostólico y profético. Eso es otro tema aparte. Que la Iglesia va a establecer el reino o el dominionismo, también se habla, sobre las naciones, como que le prepara el camino a que Yeshua venga, que en realidad no es así, porque sabemos que en los últimos tiempos el antimashiach va a estar haciendo guerra contra los santos y no va a ser tan como se dice, sino de que la iniquidad va a avanzar. Y luego dice el tema de que la Iglesia tiene esa tarea de establecer, ¿no? De establecer ese reino. Bueno, error tras error, tras error, tras error. Vamos a continuar. Aquí tenemos un diseño, un grafiquito que encontré por allí en Google. Me pareció muy, muy interesante. Allí se ve a Israel, el remanente y la Iglesia. En la teología del reemplazo se dice que los pactos y las promesas dadas a Israel son transferidos a una Iglesia gentil cristiana
y que los judíos tienen que convertirse a la cristiandad gentil. En realidad, la teología del remanente, por así decirlo, porque la palabra teología no me convence mucho, porque viene de lo que sería griego, exégesis, todo lo que es hermenéutica, es otro tema, filosofía, no me convence la palabra, pero bueno, en realidad, vamos a ir al gráfico, en realidad la iglesia gentil se injerta, como dice Romanos 11, y participa de Israel, de la ciudadanía de Israel, de esas tribus perdidas, esparcidas, toma identidad. Los gentiles cristianos deben identificarse con Israel. Entonces, ven acá los dos gráficos. ¿Ven acá los dos gráficos? ¿Sí? Allí les dejo ahí el gráfico. Muy bien. Entonces, estamos resumiendo para que tengan una idea. Y como repetimos, ¿qué es la teología del reemplazo? Es la enseñanza de que la iglesia cristiana ha reemplazado la nación de Israel con relación a su plan, al propósito y a las promesas del Eterno. Por lo tanto, muchas de las promesas que Elohim le hizo a Israel, las enseñanzas cristianas las espiritualiza. Por ejemplo, cuando se habla de Israel restaurado a la tierra prometida, esto realmente significa que la iglesia cristiana será bendecida. En la teología de reemplazo, la iglesia ha reemplazado a Israel en el sentido de la aceptación del que ellos llaman Mashiach, Salvador, mientras que los judíos rechazaron al Mesías. Y esto es lo que desemboca el tema del antisemitismo. Esto es a lo que llegamos. En el año, vamos a ir un poquito antes, en el año 1478 el Papa Sixto IV les otorgó a los monarcas de España, Fernando e Isabel, el derecho de establecer una inquisición especial en España para lidiar con los judíos bautizados que eran sospechosos de permanecer fieles al judaísmo. Miles fueron quemados en la hoguera por orden de la Inquisición española. En 1492 el rey Fernando decidió que todos los judíos españoles, sefarditas, deberían ser expulsados de España. Se temía que los judíos eran un peligro para el cristianismo. Y entonces aproximadamente 150.000 judíos fueron forzados a abandonar España. Lamentablemente, la reforma que es tan bien vista desde el lado cristiano no lo es en su realidad. La reforma de Lutero no cambió en sí las actitudes. De hecho, el odio hacia los judíos fue reforzado e intensificado por los escritos de Martín Lutero, el mismo hombre que puso en marcha la reforma. Inicialmente Lutero se mostró comprensivo hacia los judíos porque creía que su rechazo del Evangelio era debido a su reconocimiento de la corrupción de la Iglesia Católica Romana. Pero cuando continuaron rechazando el Evangelio, Lutero se volvió en contra con venganza. Dentro de su panfleto titulado Sobre los judíos y sus mentiras, del año 1543, este documento fue totalmente antisemita
Y Lutero dijo sobre los judíos como que eran un pueblo miserable y maldito, tontos estúpidos, miserables, ciegos e insensibles, ladrones y atracadores, las grandes alimañas de la humanidad, granujas y perezosos, ciegos y venenosos. Lamentablemente, Lutero ahora es honrado como el padre de la Reforma de la Iglesia cristiana. Se le honra, tiene allí en un lugar especial, donde era su hogar, su casa, y donde es la primera iglesia luterana también, una estatua. Y él era un arduo antisemita. Él declaró y procedió a hacer algunas cosas, como por ejemplo que sus sinagogas y escuelas debían ser quemadas, sus hogares debían ser destruidos, sus escritos talmúdicos debían ser confiscados, a sus rabinos debía prohibírseles enseñar, su dinero debía serles quitado, debían ser obligados a labores forzadas. Muy idéntico al pensamiento de Hitler. Hay que decir que los nazis alegremente citaban a Lutero mientras subían al poder y ponían en marcha el Holocausto. En su libro Mein Kampf, publicado en 1925, Adolfo Hitler se refirió a Martín Lutero como un gran guerrero, un verdadero estadista y un gran reformador. Fíjense cómo Hitler lo tenía a Lutero como un gran guerrero, como un gran ejemplo. Y en 1924, en una reunión cristiana en Berlín, Hitler habló ante miles y recibió una ovación de pie cuando hizo la siguiente proclamación: creo que hoy estoy actuando de acuerdo con la voluntad de Dios Todopoderoso mientras anuncio la obra más importante que los cristianos podrían emprender. Y esa es estar contra los judíos y deshacerse de ellos de una vez por todas. Hitler luego procedió a hablar acerca de la influencia de Lutero en su vida. Y dijo: Martín Lutero ha sido el más grande aliento en mi vida. Lutero fue un gran hombre, él fue un gigante, con un solo soplido anunció la llegada de un nuevo amanecer y de una nueva era. Él vio claramente que los judíos necesitan ser destruidos y apenas estamos empezando a ver que necesitamos llevar a cabo esta obra. En los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, Julius Streicher se defendió diciendo: nunca he dicho algo que Martín Lutero no dijera. La terrible verdad que a los cristianos no les gusta enfrentar y de la cual muchos no son conscientes es que el Holocausto fue el producto de 1900 años de un acérrimo antisemitismo cristiano. Y esto, mis amados, mis amadas, recién comienza, no va a ser fácil. Son tiempos que tenemos que entender la verdad de su palabra, la verdad de su instrucción. Nos estamos retrocediendo un poco.
Yo creo que todos estos personajes han hecho de la teología del reemplazo justamente un antisemitismo. Nosotros que estamos volviendo por las sendas antiguas a casa, a las raíces hebreas de nuestra emuná, tenemos que conocer todas estas cosas. Por eso es que la estamos enseñando, por eso es que la estamos compartiendo. Así que yo te animo, ya estamos concluyendo, que puedas volver a ver este mensaje, puedas volver a ver y puedas entender que no existe un tal concepto de Israel espiritual. Israel es uno, el pueblo es uno. El pacto y las promesas es con ese pueblo. Es el olivo natural. Nosotros tenemos que ser injertados en ese olivo natural. A través, como dice Efesios, de la fe en Yeshua, en lo que Él hizo. Y a través de guardar esa Torá, esa instrucción, volver al pacto, volver a injertarnos y a vivir y a andar como Él anduvo. El Israel es un Israel real, la nueva Jerusalén, que baja desde el cielo hacia Israel, no hacia Roma, no hacia Grecia. Tiene 12 puertas, una por cada tribu de Israel. No hay puerta de los gentiles. Si tú dices, yo soy gentil, ¿y por dónde vas a entrar? No hay puerta de los gentiles. No hay una puerta número 13. Tienes que ser injertado. Y tú dirás, y yo no sé de qué tribu seré. Yo tampoco. No sabemos. Lo importante es que somos. Tenemos que tener esa emuná hebrea. Ser injertados en la fe hebrea. Porque con Israel es el pacto. Y el Padre no ha desechado a Israel. Nadie reemplazará nunca a Israel, que es su amada, que es la niña de sus ojos. Nunca, nunca, nunca Israel va a ser reemplazado. Nunca, jamás. Porque es su amada, te repito, porque es la niña de sus ojos, porque es especial tesoro, porque es pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim. Así que, si tú me estás escuchando por primera vez y eres cristiano, eres cristiana y dices, wow, todo esto no lo sabía, bueno, te animo a que empieces a investigar sobre las raíces originales de tu fe, que son hebreas.